Están visualizando el documento, ¿no? Sí, Licen. A ver, cualquiera que pueda dar lectura. Sonia Cruz, ¿está? Son dos hojitas. Hay otro que es un poco más amplio, ¿no? Donde van haciendo el análisis con una misma constitución, con, como les decía, la ley marco, la ley de municipalidades, desde el punto de vista de la universidad, también con con el estatuto de la misma universidad. Entonces, el contexto de la aplicación de alguna normativa también vigente con el 12º Congreso de Universidades. Entonces es un documento tal vez algo más particularizado, ¿no? Especialmente para el tema universitario. Este es un poco más genérico. ¿Está o no está la compañera? Sí, Licen. Adelante, puedes leer, por favor. Está bien. Análisis de los proyectos de leyes en el Parlamento. El Gobierno Nacional ha tomado la iniciativa de promover la aprobación de varias leyes como la número 218, número 1386, número 1387, número 1390, Ley de Ascenso de las Fuerzas Armadas, la Ley de Aprobación de la Estrategia de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, la Ley de Estadísticas Oficiales del Estado, Ley de Funda Empresa, Ley de Derechos Reales, Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, algunas de ellas promulgadas y otras en proyecto. Han tensionado el clima político en el país. Las mismas se caracterizan por persecución de un proceso de grave degradación de la institucionalidad democrática al grado que no queda en pie un solo espacio institucional democrático que permita el diálogo de las fuerzas que lleguen a consensos necesarios. Inciso B. El Gobierno Nacional lanza una batería de proyectos de leyes con el fin de armar su andamiaje jurídico autoritario que le permita la concentración de poder. Inciso C. Con ello está vulnerando la Constitución Política del Estado, en particular su artículo 1 que reconoce el pluralismo político, jurídico, económico, cultural y lingüístico, hoy afectado por sus leyes y proyectos indicados y otros artículos más que los iremos señalando. Inciso D. El gobierno no solo toma decisiones inconstitucionales, sino también incoherentes con su propio pensamiento. En el caso de la proyecto de ley que pretende aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Es preocupante la decisión de vulnerar instituciones reconocidas constitucionalmente e incorporadas en su texto debido a importantes luchas del pueblo. Dicho proyecto es breve, cuenta con 6 artículos y una disposición transitoria. Lo importante de esta es la aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que en su integridad es incorporado como un anexo. Vale decir, será una ley de Estado con todo su peso de obligatoriedad en el futuro. En su artículo 4, bajo el numen juris de obligatoriedad, determina que el plan de referencia es de ejecución y aplicación obligatoria en todos los órganos del Estado, en las entidades territoriales autónomas y en las universidades públicas. Todo lo que sea planificado en estas entidades deberá ser en relación estricta con dicho plan obligatoriamente. Al efecto, las autonomías sufren un grave deterioro tanto en las gobernaciones, alcaldías como en las universidades. La autonomía universitaria está reconocida en nuestro texto constitucional a partir del artículo 91 y siguientes, en cuyo texto se definen los parámetros de su comportamiento y dentro de los cuales sobresale el numeral romano 1. La educación superior desarrolla procesos de formación, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.
De igual modo, el numeral romano 2 del mismo artículo indica: la educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional, desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y su entorno social, promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística, participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social. La autonomía universitaria en esencia es libertad de pensamiento, lo que protege a las universidades de la intromisión del poder político y sus interferencias en el desarrollo de las ciencias y pensamiento universal. El pretender que toda universidad se someta a un pensamiento ya definido como es el de la industrialización con sustitución de importaciones sin siquiera haber consultado la opinión de las mismas es inapropiado y vulneratorio del texto constitucional, afecta en esencia a la autonomía. Que nuestras entidades deben de tener en cuenta las propuestas de desarrollo de cualquier gobierno es correcto, pero que se quiera imponer una sola forma de pensar daña la esencia de las universidades. Habrá que agregar que esta forma es la más expedita para que el gobierno nacional interfiera en la administración de nuestros recursos. La imposición de políticas y agendas ante la carencia de recursos propios en las universidades. Intentos y esfuerzos ya conocidos y practicados por varios gobiernos y en complicidad con varias autoridades y exautoridades universitarias sometidas a la extorsión de la falta de recursos. Tampoco se debe olvidar que ya tenemos constitucionalmente mecanismos que relacionan y controlan, de relación y control con el Estado, a los que debemos someternos como lo manda el artículo 92. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales y la aceptación de delegados y donaciones, así como la celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar imprevistos con garantía de sus bienes y recursos. Previa aprobación legislativa. 2. Las universidades públicas constituirán en ejercicio de su autonomía la Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con su plan de desarrollo universitario. Este artículo es claro, no solo es en el reconocimiento de la autonomía universitaria, sino en que su cumplimiento y relacionamiento se produce mediante la coordinación no solo al interior de la Universidad Boliviana, sino de ella en el Estado y otras entidades de acuerdo al plan de desarrollo universitario. Pretender obligar en lugar de coordinar a la Universidad Boliviana en ejecutar y aplicar obligatoriamente el plan en cuestión impedirá el cumplimiento de estos fines. Conclusiones. Por lo afirmado, líneas de arriba, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Inciso A, atenta contra la autonomía universitaria, por lo que es inconstitucional. Inciso B, degrada a las instituciones que pretenden ser puestas al servicio y control del órgano ejecutivo. Inciso C, en general, al afectar a las autonomías, el proyecto se constituye en una grave amenaza para la democracia. Sucre, 3 de noviembre de 2021. Muchísimas gracias, Sonia. Vean entonces, bueno, hay diferentes enfoques como este, ¿no? Que veo un poco el tema autonómico,
ven el tema de la planificación, el centralizar la parte de las decisiones en la administración central. En la misma Constitución hablan, ¿no?, de la planificación a nivel de Estado, la coordinación entre los diferentes niveles, pero un poco la susceptibilidad y la parte política que se va manejando de diferentes sectores, ¿no? Quienes se van manifestando en este caso son ya sea gobiernos autónomos o municipales opositores, eh, en la misma línea, no sé si el rector de La Paz, de la UMSA, el rector de la Universidad de Santa Cruz, se han manifestado. En el caso nuestro, no ha habido una manifestación directa, pero la Federación de Docentes pues se ha eh, manifestado también, ¿no?, exigiendo a que el rector asuma representatividad, pero el rector no había estado aquí en Sucre, se recurrió al vicerrector como rector en ejercicio, tampoco ha estado, creo que está un poco delicado con el tema del COVID, y al final se está haciendo una marcha a cuenta del sector docente universitario, ¿no? Entonces la invitación es hecha para ambos sectores por el tema de gobierno paritario que existe, pero como les digo, a ver, esperemos que esto no se haya llevado a otro nivel, ¿no? Como les mencionaba, existe esa susceptibilidad por el tema del manejo autonómico. El gobierno defiende su posición, habla de poder realizar cambios. Tal vez los problemas con los que está tropezando este gobierno, pues se habrían evitado socializando pues mucha de esta normativa, no lo mismo con la ley de legitimación de ganancias, esta misma ley de planificación, eh, podrían haberse puesto en consideración de diferentes sectores, la misma COF, o todos los gobiernos departamentales, municipales, en este caso, ¿no?, que están afectados, pero lamentablemente, pues lo que se estaba esperando, a lo que se menciona de parte del gobierno es promulgar la reglamentación, y bueno, para cuando se elabore la reglamentación, o elaborar la reglamentación, perdón, y cuando pues se elabore dicha reglamentación se vaya incorporando algunas correcciones que se vean de forma, ¿no?, que en su caso no se considera siquiera el atentar al tema autonómico, que es, como vamos a ir viendo, tal vez uno de los problemas que podríamos tener, ¿no? Es decir, veremos, ¿no? A ver cómo va evolucionando este tema. A ver si es que no se complica un poco más como el tema de las ganancias ilícitas. Gobiernos autónomos, en este caso, les decía, gobernaciones y municipios, pues que se están manifestando, ¿no? Entonces piensan que, bueno, en ese orden ya no gozarían con el nivel autonómico y se iría a centralizar todo el manejo eh, a partir de la planificación del Estado. O sea, es como estar condicionados a las decisiones que se tomen pues, a nivel central, a nivel del gobierno central. Veremos, ¿ya? Les voy a ir pasando así algunos documentos para que puedan ustedes también tener un juicio de valor, ¿no? Somos parte, entonces creo que es necesario que vayamos también aportando nosotros, ¿no?, en la medida que se pueda. ¿Ya? Entonces vamos a revisar la práctica que hace referencia en este caso al examen de el curso paralelo. Como les digo, se han adelantado un poquitito con su examen, han dado y el día lunes, he bajado hasta ayer toda la información ya, porque es por foto y tengo que clasificar por nombres, ¿no? Y voy a empezar a calificar, yo creo que hoy, a ver si hasta mañana ya tengo los resultados, les voy a ir comentando la próxima clase. Creo que tenemos una clase más todavía, ¿no?, antes de su examen, o ya es la próxima semana su examen, el miércoles. ¿Dónde está? Jueves, ¿no? Su examen. Sí, Licen. Jueves.
Entonces, ahí tiempito, les voy a comentar lo que tenía por saber. Pero uno de los, les reitero, uno de los peores problemas que han tenido es el pasar sus exámenes a destiempo, ¿no? Y la verdad no voy a calificar ya porque no corresponde. Pues un minuto más, un minuto después les da opción a que incluso puedan copiar un ejercicio. Y se van a dar cuenta, los dos últimos ejercicios que vamos a resolver, porque eran solamente tres, eran cortitos, ¿no? En el planteamiento del examen, pues esta primera pregunta tenía un ponderado de 20 puntos y la segunda y tercera pregunta tenían un ponderado de 7,5 cada uno para sumar a los 35 puntos, que es la evaluación que ha sido planteada. Todo, en este caso ha sido todo, pues, una evaluación netamente práctica, ¿no? Así, toda práctica. Entonces, a ver, veremos. ¿Qué es lo que nos dice? Se obtiene un préstamo bancario de 120,000 dólares, en este caso, ¿no es cierto? Miren, hay que tener mucho cuidado lo que les decía. Entonces, no podemos registrar contablemente en dólares, tenemos que pues, hacer el equivalente a bolivianos, y como que muchos se han equivocado, ¿no? Directamente registrado 120,000. Ahora, ¿de dónde estamos obteniendo este préstamo? Del FNDR. El FNDR es un banco, les decía, de segundo piso, un banco del Estado, pues que te financia proyectos de inversión. En este caso nos dice pues a 2 años plazo, ¿no? Y con una tasa de interés del 8% anual, ¿no es cierto? 8% anual. Entonces, esos son los parámetros más o menos sobre los que vamos fijando el crédito. En la parte del registro contable, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos dicen en este caso, habrá siempre que considerar esta palabrita, ¿no? No monetizable, ¿no? Es decir, no te están dando en plata, sino te están construyendo la obra, en otras palabras, ¿no? Ellos hacen, canalizan la licitación, hacen la adjudicación, realizan la obra y te entregan, como dice, pues llave en mano, ¿no? Es decir, todo ya hechito, como cuando te regalan algo. Entonces hemos visto desde el punto de vista contable, ¿no es cierto?, cuando veíamos transferencias del FNDR. Entonces, en este caso teníamos que revisar la parte de, pues, eh, el registro a nivel patrimonial. Vamos a recuperar nuestras... A ver, ¿dónde está nuestro clasificador? Aquí. Plan de cuentas, manual de cuentas y ¿qué más vamos a necesitar? El de categorías. Es como les comentaba, en un examen de grado el fin de semana, pues se aparecen estudiantes la anterior semana que quieren dar su examen sin su plan de cuentas y sin clasificador. Eso es pues como ir a la guerra sin armas, ¿no? Entonces, obviamente les ha debido ir como en feria, como decimos, ¿no? De inicio una de las compañeras me dijo, por favor, licenciado, ayúdeme, mire, yo olvidé mi clasificador. Yo le dije, yo no traigo clasificador, o sea, no tengo. Y me dice, hágame el favor, no sé, miren que por favor, no tengo. Era una primera compañera, ¿no? Entonces, fui a la fotocopiadora del frente, como he dejado, ¿no es cierto?, los documentos, le dije, présteme su clasificador, por favor, y su plan de cuentas, ¿no? Y me ha prestado el clasificador de plan de cuentas. Le he dado, pues, a una de las compañeras. Y aparece otra y me dice, pues, igual lo mismo, ¿no? Y unas cuatro eran las que estaban en el mismo problema. Y ya no, pues, o sea, ya fui a traer el clasificador a menos que haga fotocopiar ese rato. Y ahí yo les dije, ya, no, esa es su responsabilidad. A estas alturas, ¿cómo van a querer dar un examen? Y de grado nada menos sin clasificador. No sé si el nerviosismo, qué será, pues se olvidan. En algún otro caso, en el clasificador, en alguna situación les acepto que vayan, qué sé yo, aunque sea subrayando, una cosa pequeña, ¿no es cierto? Pero tenían pues asientos contables, un asiento de sueldos, un asiento por decirles,
una transferencia, una donación o ejercicios completos, ¿no? En diferentes, incluso no solamente de la materia de presupuestos, ¿no? De costos, de superior, así. O sea, trataban de meter chanchos prácticamente en el clasificador y uno de los clasificadores hemos tenido que quitarle a una chica, ¿no? Porque realmente era demasiado ya. Y no crean que uno no se da cuenta. Y por mucho que uno quiera hacer, digamos, algo flexible, bueno, les acepto, yo como les digo, que pongan algún tipo de signo, alguna cosita, bueno, algo pequeño, pero no pues así en contables, ¿no? Y peor de otras materias. Y siempre es el licenciado Arciénega, con el que pasan costos, pues el que tiene que pillar, y con él ya no hay vueltas. Cuando yo les pilla, borren, así les hago borrar, cuando no es mucho, ¿no? Entonces, pero él les quita y ya está ahí nomás, ¿no? Entonces, ya no hay tanta flexibilidad. Entonces, si en algún momento volveríamos a la parte presencial, no sé si al año tal vez o para los finales, todavía está por verse, pero viendo el crecimiento que está dándose en el tema de, de la pandemia, yo veo un poco difícil, ¿no? Un poco difícil, realmente. Ya, entonces vamos al plan de cuentas. Les decía, nos vamos al grupo de activos no corrientes. Ubicamos construcciones en proceso de bienes de dominio público. La 123.61, ¿no es cierto? Entonces, con ese dato vamos a empezar a registrar. Entonces, construcciones de bienes de dominio público, ¿cómo hemos registrado la parte del FNDR? A, deuda pública interna, ¿no es cierto? Es un crédito. Entonces, nos vamos al grupo 20.000 y ubicamos deuda pública interna. Estamos hablando de 2 años, entonces estamos hablando de un pasivo a largo plazo. Aquí está, ¿no? Los documentos por pagar a largo plazo, deuda pública interna. Entonces, registramos el pasivo. Hemos dicho que en el caso del FNDR, para cuando se da este tipo de situaciones, cuando es no monetizable, lo mismo en donaciones, en transferencias, registramos la afectación al activo, entonces por ende vamos a hacer la ejecución presupuestaria del gasto y de recursos, ¿no? Entonces, por el importe que estamos consignando inicialmente en Bolivia. ¿Ya? Entonces procedemos a la parte de la ejecución presupuestaria. Les decía de recursos y de gastos, nos vamos al clasificador presupuestario, en este caso al grupo 40.000. 42 en realidad, a ver, 42, aquí está. Alguito siempre tienen que aprender, por lo menos de los grupos, ¿no? Para que puedan hacer más rápido. Porque si van a estar a última hora tratando de buscar, van a tardar mucho, pues, ¿no? Construcciones y mejores de bienes de dominio público, ¿no es cierto? Entonces registro. ¿Ya? Y lo mismo desde el punto de vista de la parte de la ejecución presupuestaria de recursos, ¿no es cierto? Nos vamos a el grupo 36 más o menos, dentro de la ejecución presupuestaria de recursos. Treinta y seis, entonces ubicamos, ahí está,
Obtención de crédito de préstamos internos a largo plazo, en efectivo 36.210, ¿no? Entonces, 36.200. Entonces, listo. Entonces hemos ejecutado. Uy, ¿qué pasó? Hemos ejecutado la parte de recursos y de gastos. Ahora, sí. Ahora corresponde ver desde el punto de vista ya de fuente de financiamiento y organismo financiador, en el clasificador presupuestario. Fuente de financiamiento, la que hemos utilizado para este tema es crédito interno, ¿no? Préstamos de crédito interno 95 en organismo financiador, otros organismos financiadores del gobierno, 129, y la entidad de transferencia, 95, 129, se van a acordar. Buscamos en la última parte, estaba PNLR, ¿no? Dentro del clasificador institucional, en la primera parte. Ay, por aquí tiene que estar, aquí está, 862, ¿no? Entonces, 95, 129, 862. Listo. ¿No? Entonces la misma cantidad. Con eso tenemos registrado nuestro pacientito. Ahora, la categoría programática, desde el punto de vista del gasto, nos vamos al... No hemos recuperado. Aquí está. A la estructura programática ubicamos el tipo de activo, ¿no? En este caso podría ser infraestructura, no es infraestructura. ¿Dónde está? Construcción y mantenimiento de microriegos. Es un microriego lo que estamos construyendo, entonces dentro de la categoría programática número 12, nos vamos a inventar el proyecto número 4 que sea y la actividad. Lo que importa es más o menos que vayamos ubicando la categoría programática, ¿no? Dentro del municipio. ¿Ya? Entonces, ese es el primer asiento que teníamos que haber ejecutado inicialmente. Vaya, se bloquea esta cosa. Ahora veremos qué más nos pide, ¿no? Como contraparte se tiene el aporte del municipio que cubre la supervisión de la construcción. Se pide registrar el préstamo bancario del bien, registrar el pago de la supervisión de la construcción. Entonces, en el caso del municipio, tener que pensar en el pago de la supervisión. Ubicamos la cuenta en el clasificador, nos vamos de igual forma al grupo 40. Estábamos en el 42.300, ¿no? Construcciones y mejoras de bienes nacionales de dominio público. Ubicamos la cuenta 42.320, supervisión, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista presupuestario.
¿no? Estamos primero registrando la parte siempre preventiva, ¿no? Inicialmente hemos hecho eso, el registro preventivo. En este caso, como estamos financiando con recursos del municipio, la fuente va a ser 20.210, ¿no? Recursos propios. Entonces, estamos registrando de inicio lo que viene a ser lo preventivo, ¿no? La certificación presupuestaria. Una vez que hemos hecho el registro preventivo, procedemos a efectuar el registro del devengamiento, ¿no? Es decir, ubicaremos la cuenta de igual forma en el tema del activo y pasivo que corresponda. Entonces, les decía, procedemos a devengar, hacemos el registro a partir del clasificado del plan de cuentas. La cuenta del pasivo, a ver, estamos en el pasivo, va a ser en el corto plazo, cuentas por pagar a corto plazo. Esta cuenta la pueden aprender de memoria, ¿no? Lo 21.110. Esto para registrar la parte del pasivo. Y nos vamos al concepto, ¿no? Es decir, construcción sin mejor de bienes de dominio público. Aquí estábamos y supervisión, que es lo que en este caso vamos a registrar, ¿no? La parte de la supervisión. Entonces, ya estamos ejecutando el concepto de gasto. Y lo que estamos haciendo es registrar supervisión como parte del activo fijo a cuentas por pagar a corto plazo, ¿verdad? Entonces, por los 30.000 bolivianos, eso por la supervisión. Y la ejecución presupuestaria, bueno, ya va a ser más simple porque vamos a tener este dato, entonces me tiene que copiar la parte de la ejecución presupuestaria. ¿No? Entonces, ese vendría a ser el asiento de la ejecución presupuestaria y después ya podemos hacer la parte del pago que corresponde, ¿no? Hoy, así. Esta es la parte del pago que vendría a ser los 30.000 que vamos a pagar al proveedor en este caso, o al beneficiario, que es así como se denomina, con bancos, ¿no? Ya, eso es desde el punto de vista contable, ¿no? Con eso estaríamos cumpliendo con el registro del pago por la supervisión. Nos hablan de una factura, registrar el crédito fiscal, nos dice entonces nos faltaría efectuar el registro de ese crédito fiscal a nivel de cuentas de orden, ¿no? Entonces nos ubicamos en el plan de cuentas, nos vamos a las cuentas de orden. Tienen que manejarse así rápido porque si no, no les va a alcanzar el tiempo, ¿no? Otras cuentas de deudor, ahora estoy haciendo más rápido de lo habitual, ¿no? Entonces, más o menos en ese ritmo ustedes tienen que ir trabajando también. Tienen que ya saber exactamente ubicar las cuentas. Están pasando con la auxiliar, me han comentado de que pues están haciendo ejercicios, claro, algo parecidos, ¿no? O sea, los mismos. Nunca doy los mismos, además, siempre trato de modificar. Parecidos, sí, ¿no? O sea, pueden tener como referente, incluso en las presentaciones tienen los ejercicios parecidos. La idea es que se ubiquen, pues, ¿no? Entonces registramos
El crédito fiscal, eso es lo que nos estaba pidiendo, ¿no? Registrar el crédito fiscal. Registrar la primera amortización del interés al cabo del primer mes. Entonces, de este crédito que hemos obtenido, en uno están fusionados, ¿no? Algunos ejercicios. De este crédito que hemos obtenido, ¿no? Vamos a realizar la parte de la amortización. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que hacemos primero? No podemos directamente amortizar porque está como parte del pasivo a largo plazo. Tenemos que reclasificar, ¿no es cierto? Esto que está en el largo plazo, tenemos que reclasificar al corto plazo. Entonces, vamos a hacer la reclasificación según corresponda, ¿no? Generalmente esto se hace para fin de año, ¿no? Pero en este caso, pues nos dicen registrar la primera amortización. Entonces, como no hemos cerrado todavía fin de gestión, pues la reclasificación en forma general, pues la podemos hacer en forma parcial, ¿no? Conforme vayamos dando o se vaya suscitando la amortización. Entonces, registramos deuda pública interna A, en el corto plazo, vamos a reclasificar con el plan de cuentas, nos vamos al pasivo, ¿no? Y ubicamos amortización de la deuda. Vale. Entonces, amortización de la deuda pública interna dentro del pasivo corriente. Estamos reclasificando como lo que hemos hecho en algún ejercicio también con tema de créditos. Del largo plazo, estamos reclasificando al corto plazo. ¿Qué valor vamos a reclasificar? Entonces, va a ser el valor que vamos a amortizar, ¿no? Estamos considerando un crédito, vamos a hacer aquí un cálculo auxiliar. El crédito es de 835.000 bolivianos. No tenemos que actualizar, si bien está en dólares, pues no tenemos que actualizar. Otra cosa es que esté en UFBs, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que tomar en cuenta el tipo de cambio del UFB inicialmente y para cuando estamos procediendo a la amortización, en este caso no. Entonces lo único que hacemos es dividir este valor entre 24, ¿no? ¿Por qué entre 24? Porque son 24 meses, es un crédito a 2 años, amortizable, nos decía, pues en forma mensual, ¿no? ¿Dónde está? Cada mes, ¿no? Cada mes, amortizable cada mes. Entonces lo que nos piden es registrar la primera amortización. No, eso es lo que estoy haciendo, entonces definir en parte el principal, que viene a ser este valor, los 835.000, la amortización de ese principal y tendré que efectuar el cálculo de intereses, ¿no? Por el 0,8%. Por 8%, esto anual, esto dividido entre 12. Y listo, y tengo la parte del costo financiero. Esta es la parte de la amortización. Y este es el costo financiero. No es necesario que calculen para los 24 meses, es suficiente para el primero, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a reclasificar la parte del pasivo, que estaba en el largo plazo, voy a reclasificar el corto plazo por los 34.800. Les explico esta parte, en realidad, cuando veíamos las presentaciones, este asiento de reclasificación tenemos que realizar a fin de gestión, ¿no? Reclasificando lo que les explicaba ayer, ¿no? En el balance del municipio, que hemos reclasificado de lo que es inicialmente el largo al corto plazo. Entonces, en uno se hace para todo lo que vamos a amortizar durante el periodo, ¿no? Pero en este caso, como estamos haciendo periódicamente y todavía no se ha fijado el cierre, entonces cuando lleguemos al 31 de diciembre tenemos que reclasificar lo que tengamos que amortizar por la gestión 2022 en este caso, ¿no? Ahora todavía estamos en la gestión 2000, ¿qué fecha es del crédito? 2000, ¿dónde estaba? 2020, ¿no? Suponiendo que estamos trabajando todo en la gestión 2020. Cuando lleguemos al 31 de diciembre del 2020, ahí pues vamos a tener la necesidad de reclasificar todo el pasivo que vamos a amortizar en la siguiente gestión, ¿no? Esa hace referencia, ese proceso de reclasificación. En este caso solamente por un mes, una vez que hemos reclasificado, entonces vamos a proceder a la amortización del crédito, ¿no? Entonces, como ya va a estar en esta cuenta, entonces utilizo esa cuenta para poder efectuar el registro
de la amortización, este valor, el valor de el interés que vamos a pagar, que hemos calculado ya. En este caso eso va a estar registrado como ¿qué? Como gasto. Entonces nos vamos al concepto de gasto en el plan de cuentas, ¿no? El concepto de gasto por intereses. Interés de la deuda pública interna. Esto está como gasto. Así. Vamos entonces registrando el gasto por intereses que hemos calculado, ¿no? Y el concepto de gasto por comisiones, ¿no? Que también tendríamos que registrar. Y en comisiones teníamos un importe asignado de cuánto era, 300 bolivianos, ¿no? Con recursos propios nos dice. Entonces procedemos a la amortización. ¿Con qué vamos a pagar? Con banco, ¿no es cierto? Vaya, ¿dónde los bancos que copiar? No me sé. Bueno. Ya, entonces la sumatoria de estas tres cantidades voy a terminar pagando al momento de la amortización. Y les he dicho, en el tema de amortización tenemos que ver la ejecución presupuestaria de gasto. Así como hemos presupuestado la parte de recursos por el ingreso de efectivo que estamos percibiendo, ¿no? En este caso, pues de igual forma tenemos que presupuestar el gasto, ¿no es cierto? Por la amortización en este caso. Entonces, nos vamos al clasificador por objeto del gasto y ubicamos pues el grupo 60.000, 60.000, ¿no? Aquí, servicios de la deuda pública y disminución de otros pasivos, y en la parte del grupo 60.000, pues procedemos a efectuar el registro de la amortización, ¿no? Amortización de la deuda interna a corto plazo. Esto es deuda pública interna, y esta es deuda pública externa. Tenemos corto y largo plazo. En este caso es una deuda a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, amortización de la deuda interna a largo plazo, que es lo que estamos amortizando. En algunos casos discrecionalmente utilizan esas cuentas, ¿no? De corto y largo plazo. Intereses, lo mismo. Intereses y comisiones. Ya, entonces, vamos registrando. Ya, en la parte de la ejecución presupuestaria, como hemos hecho en algún ejercicio también de amortización de créditos, ¿verdad? Incluso en el segundo parcial les di, justo, no me di cuenta, ¿no? Sino hasta después de cuando les he dado el examen. En el segundo parcial les había dado un ejercicio muy parecido a este a los del B, ¿no? A ustedes creo que les di ejecución, no, formulación presupuestaria. En cambio a ellos les he dado esta parte de- y les he dado igual un crédito.
No me di cuenta. No sé si habrán hecho bien esta parte. Supongo que sí, ya en el segundo parcial tenían el mismo ejercicio. Vean, entonces, esta vendría a ser la parte de la amortización. ¿No? Nos dice registrar la primera amortización. ¿Qué más? Ajustar el patrimonio al 31 de diciembre del 2021. ¿No? Entonces, ya, suponiendo que estamos llegando a diciembre, ¿no? Se supone que esta amortización ha sido, pues, si hemos obtenido el crédito inicialmente, ¿en qué fecha era? La fecha del préstamo 15 de marzo del 2020, ¿no? Entonces hemos obtenido el crédito el 15 de marzo. Se supone que la primera amortización ha sido el 15 de abril, ¿no? Y tendría que haber seguido 15 de abril, mayo, junio, y varias amortizaciones, ¿no? Vamos a hacer todas las amortizaciones, ¿no? Pero llega fin de año y ahora nos están pidiendo que regularicemos la parte del patrimonio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista patrimonial, todo tiene que estar, como estamos hablando en este caso de un bien de dominio, ¿por qué no me permite borrar? A ver. Como estamos hablando de un bien de dominio público, entonces todo tiene que ser como bien de dominio público. Les he dicho que mucho depende de cómo habíamos registrado inicialmente. Como no tenemos el dato inicial, podíamos ajustar, ¿no? Es decir, con resultado acumulado, con resultado de la gestión o con resultado de gestiones anteriores, ¿no? Que eran las cuentas patrimoniales que tenemos en el plan de cuentas en el grupo 30, ¿no? Mucho depende cómo esté registrado. Podría ser el registro con resultados acumulados, resultados afectados a construcciones de bienes de dominio público y resultados del ejercicio. ¿No? Cualquiera de esas cuentas. En su caso, pues, vamos a utilizar resultados de gestiones anteriores. ¿Ya? No se especificaba el ejercicio en forma clara de cuándo habría generado el registro. Vaya. Entonces, vamos a utilizar esta cuenta. ¿Ya? Y regularizamos con, o podría ser con resultado de la gestión también. Si harían de esa forma, no habría ningún problema. Entonces, ¿a qué vamos a llevar? A la 42.000, ¿no es cierto? 40, la patrimonio público, la 32.000. Aquí, 32.000, patrimonio público, ¿cierto? Entonces, 40, ya, 32.000. La reclasificación del patrimonio inicialmente por, en este caso, el valor. Voy a hacer con dos cuentas distintas justamente para ver un poquito la afectación. Esto para ver, por un lado, la ejecución de la obra, de la construcción, ¿no? Y por otro lado, pues para registrar contablemente esto con resultados de gestiones de la gestión, porque estamos hablando de la ejecución que tiene el municipio. Entonces, con resultado del ejercicio regularizamos esto por los 30.000 que viene a ser, en este caso, la parte patrimonial que corresponde al pago que ha realizado el municipio, ¿no es cierto? A ver. Entonces, mire, va a estar figurando ¿dónde ahora? Todo en patrimonio público, ¿verdad? Y el último asiento que teníamos que hacer para regularizar, bueno, dos asientos más, ¿no? Uno es el reclasificar ese patrimonio público, ¿no? ¿Por qué importe? Por la sumatoria de estos dos valores, los 30.000 más los 835, 865. Teníamos que reclasificar a qué partida. A cerrando las cuentas de activo, ¿no? Estas cuentas de activo. Estamos desincorporando en realidad, ¿no? Esta cuenta de activo inicialmente, ¿no? Y la cuenta de activo que hemos registrado para la parte de la obra, o la supervisión, diré. La supervisión de la obra, entonces,
con los valores que corresponden, ¿no? En este caso, por el importe de los 835 y por otro lado por los 30.000, ¿no? No sé si estaba bien los 835, 835, 835, ¿no? $120.000 y estaba todo correcto. Por si se me ha ido alguna cifra. Y entonces, miren, hemos llegado ya a este nivel de la reclasificación, les decía, del patrimonio. Bueno, en este caso hemos desincorporado. Ahora, ¿qué corresponde? Llevar a cuentas de orden, ¿ya? Bueno, generalmente vos, o lo que sea, lo que... No sé qué pasa, no puedo borrar. Vaya. Llevar a cuentas de orden, ¿no? Este valor de los 895.000. No sé lo que deje nomás. Ese valor vamos a tener que llevar en cuentas de orden, entonces nos vamos al plan de cuentas, perdón, nos vamos al plan de cuentas, a cuentas de orden, otras cuentas deudoras y otras cuentas acreedoras hemos utilizado ya. Por si acaso estaba revisando y he visto que también, no sé, eso dejo a consideración de ustedes, generalmente en la mayor parte de los casos he visto que utilizan esa cuenta. No, pero he visto que utilizan también esta otra cuenta donde está ¿no? Para el tema de bienes de dominio público, ¿ya? O sea, antes de utilizar la 81.990, otras cuentas deudoras utilizan esta cuenta 81.930, ¿ya? 81.930. Y la cuenta acreedora, lo mismo, ¿no? 82.930. Eso como cuentas de orden. Ahora, si quieren, ustedes registran nomás como inicialmente tal vez hemos planteado, como cuentas de otras cuentas deudoras y otras cuentas acreedoras, ¿no? Entonces no estaría tampoco mal. Solo que aquí seríamos un poco más objetivos con la cuenta, ¿no? Estamos hablando de bienes de dominio público en este caso. No sé si hemos hecho un caso con bienes de dominio público o simplemente hemos hecho con bienes de dominio privado. Creo que hemos hecho con público también, sí me acuerdo que hemos hecho. Entonces, miren, por el importe total, ¿no? Por los 895.000, que es la sumatoria de estos dos. Vean, aquí está más. Es más, 800, vaya, 865.000. ¿Por qué me sale aquí 800? No sé de dónde copio esta cifra. Ah, ahí está sumando. Por el valor total del obra. Listo, por eso desincorporamos, ¿no? Esto que hemos desincorporado, llevamos a cuentas de orden con el valor que corresponde a 835, 865. El total. Ese vendría a ser el primer ejercicio. Miren que tenían como parte de la evaluación compañeros del curso paralelo. En uno, fíjense, he considerado varios elementos, ¿no? Por un lado, un crédito. En la parte de ejecución de recursos, he considerado el crédito, he considerado la ejecución presupuestaria para el tema de supervisión, que es parte de la obra, estudios de prefactibilidad, qué sé yo. La parte de la amortización del crédito, no en este caso el pago de la contraparte municipal, ¿no? Después la reclasificación del crédito, la amortización del crédito y la parte de la regularización en cuentas patrimoniales, ¿no? Entonces, esa era una primera pregunta. Una segunda pregunta que estaba relacionada a que, a ver, eso estaba más sencillo, ¿no? La segunda y la tercera. Pues les decía, la primera valía 20 puntos, la segunda valía 7.5 y la tercera 7.5, ¿ya? Registrar la compra de software para la unidad catastro multifinalitario por un valor de 100.000 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos previamente, antes, en cada una de las compras? Primero certificamos desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que certificar desde el punto de vista presupuestario, nos vamos al clasificador por objeto del gasto en el grupo 40.000.
activos reales y ubicamos la parte de activos intangibles, ¿no? Tienen que revisar un poco el clasificador para manejarse rápido, así para que ubiquen también en forma rápida las cuentas, ¿no? No estén ahí hoja por hoja ojeando. Los activos intangibles, 49.000, está antes de activos financieros, obviamente, como parte del activo intangible, ¿no? Esto a nivel presupuestario estamos haciendo. Entonces, lo primero, la certificación presupuestaria, como no se especifica en la fuente, vamos a considerar fuente de recursos propios. Entonces, esto por la certificación presupuestaria equivalente a 100.000 bolivianos, ya por el activo intangible. Ahora corresponde, pues, registrar la compra, nos dicen, ¿no? Entonces, ejecutamos ese presupuesto que inicialmente hemos certificado. Nos vamos al plan de cuentas. En el plan de cuentas ubicamos la cuenta de activo intangible, lo propio en el grupo D por activo fijo tendría que estar, ¿no es cierto? Ubicamos activo intangible. Entonces, ¿no? Ubicamos entonces la cuenta, activo intangible, vaya. Y registramos la parte del pasivo, ¿no? 21.100. Entonces, siempre primero devengamos y después pagamos, ¿no? Siempre nos manejamos en ese sentido porque, por principio de control, ¿no? Para evitar un mal manejo a nivel administrativo. Entonces, primero devengamos, efectuamos el registro y lo propio, al igual que hemos hecho pues, en el anterior ejercicio, procedemos a efectuar el pago, ¿no? Es decir, en este caso, ay, ya no me deja borrar. Sí, raya. A ver, vamos a hacerlo así. Uno por uno me tiene que borrar. Así, ¿no? Ah, las cuentas fiscales. Entonces, por los 100.000. Listo, ¿no? Ya no hay ejecución presupuestaria ni nada. Entonces, ese es el pago. ¿Qué más tenemos? Registrar la actualización. Si la compra fue hecha el 30 de abril, entonces del 30 de abril procedemos con cualquier tipo de activo fijo a registrar contablemente la actualización. Vale, no me dejo borrar. Uno por uno voy a tener que hacer. Y ahora sí. Entonces, la actualización, ¿no? Primero actualizamos la cuenta que utilizamos para la parte de actualización dentro del ajuste, la 42.000, ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Entonces, ya procedemos a la actualización, ¿no? Los 100.000 bolivianos. Tomamos en cuenta el tipo de cambio de la UFB, donde estaba. UFB al 31 de diciembre, 2.37200. 2.37200 y 2.34346. Listo, entonces actualizamos con esos datos, ¿no? Multiplicamos por el tipo de cambio de la UFB al final, entre la UFB al principio y determinamos el importe
expresado. Entonces la diferencia va a ser 1217.85 1217,86 redondeando, ¿no? 1217,86 activo intangible, ajuste por inflación, ¿no? Entonces aquí pues vamos a registrar la parte de la actualización, ahora corresponde registrar la parte de la amortización. Aquí podemos discutir, tal vez, ¿no? Hay diferentes criterios en la parte de la amortización. ¿No? El registro que hemos visto, de acuerdo a la parte contable, es registrar gasto a amortización, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a la parte del gasto, ubicamos gasto por amortización de activo intangible, algo así, ¿no? A ver. Aquí está, amortización de activo intangible como gasto. Entonces registramos el gasto. Entonces gasto ¿a qué? A amortización de activo intangible, ¿verdad? Entonces, tiene que saber control básico, intermedio y todo, ¿no? Porque si no, se van a perder, pues. Amortización, que viene a ser la parte de, aquí está, ¿no? Del activo, como decir, depreciación acumulada, ¿no? Amortización acumulada de activo intangible, que es lo correcto. Y listo, registramos la parte de la amortización. Ahora, el dilema está tal vez en el cálculo, ¿no? Si hacemos por meses, podemos dividir el importe actualizado, que viene a ser este importe actualizado, 200.000, eso dividir entre 12 y multiplicar por cuántos meses estamos hablando desde, ¿qué fecha era? ¿Abril? 30 de abril. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 9 meses, ¿no? Entonces, podemos hacer de esa manera, como les digo. 9 meses, ¿no? Ahora, si quieren calcular por días, podrían hacerlo por días, ¿no? Tomando en cuenta desde, pues, el mes de abril, que es mayo, junio, julio, agosto hasta diciembre, tomando en cuenta los días, ¿no? Mayo 31, abril 30 y así, ¿no? O mayo 31, diré, junio 30, julio 31 y así sumar los días y determinar ese valor. Nos lo vamos a hacer así más sencillo, como si el primer mes estaríamos amortizando por mes completo, como lo que habitualmente se hace. Eso no significa, ese es mi criterio profesional, puede que afecte pues a la parte de la amortización, no muy significativamente en relación al cálculo por días, pero es una de las dos formas podríamos hacer, ¿no? Ya sea por días o por meses, yo no tengo ningún inconveniente en la forma de cálculo de este valor. Si hacen por días, bueno, va a variar un poquitito. Ya, entonces, el asiento es lo que me interesaba, la parte de registro de la amortización, ¿no? Y eso era lo que tenían que registrar, eso es lo que les pedí el ejercicio, ¿no? La amortización del intangible. Y en la pregunta 3 era mucho más sencillo. Aquí nos decía, a ver, se pide registrar la depreciación del equipo de computación de acuerdo al siguiente detalle. Y nos daban los importes de el valor del activo, que es un importe de 25.000 bolivianos. Y eso les había explicado también en clases. Y la depreciación acumulada, que es de 23.000 bolivianos, ¿no? Entonces, 25.000 en este caso tendríamos que actualizar por el tipo de cambio de la UFB. Vamos a colocar aquí las UFBs también. A ver, al 31 de diciembre del 2020, que es la actualización, ¿no? 2,35851 y 2,33
208. Entonces, actualizamos en base a esos tipos de cambio. Al 20 es 35 entre el 19. ¿No? Ese es el valor actualizado del activo. Lo mismo hacemos con el valor actualizado de la depreciación acumulada. Entonces, esos son los valores actualizados. Esto del activo y esto de la depreciación acumulada, ¿no? Ahora corresponde efectuar el registro desde el punto de vista contable. Eso es lo que primero tenemos, para depreciar, primero tenemos que actualizar, ¿no? Entonces, procedemos a registrar. Nos vamos al plan de cuentas. Utilizamos la cuenta de... Para el caso de equipo de computación, ¿qué cuenta utilizamos? Para el caso de equipo de computación, va a disculpar, estoy haciendo un poco rápido, ¿no? Utilizamos esta cuenta, ¿no? Equipo de oficina y muebles, ¿no? Si ustedes revisan así además tienen que hacer su examen, porque si no, no les va a dar tiempo. Y eso que aquí yo tardo en estar ahí dando formato y estar copiando, buscando. Es más rápido, tienen que manejarse con el clasificador, con el plan de cuentas, ¿no? Entonces, equipo de oficina y muebles es la cuenta, ¿no es cierto? Si ustedes revisan en el manual de cuentas, revisen, aquí está, cabalito, vean, equipo de oficina y muebles comprende equipamiento y moblaje necesarios que facilitan las actividades propias de las entidades públicas en la prestación de servicios o producción de bienes para las que fueron creados, por ejemplo, escritorios, computadoras, ¿no? Entonces, por eso utilizamos la cuenta de equipo de oficina y bueno. Claro, la depreciación ya va a estar un poco condicionada al tipo de activo. El encargado de activos que se encarga de clasificar, subclasificar, ¿no? No todo va a registrar como muebles, 8 años, ¿no? Como ese equipo de computación, en este caso, pues estamos hablando de 4 años. Entonces, para el caso, ¿no? Lo que vamos a hacer es actualizar, vamos a hacer en dos, ¿ya? Entonces, la cuenta que hemos utilizado es la 42.000, ¿no es cierto? Para actualizar, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Eso para el activo y esto para la depreciación, ¿no? Que es lo mismo, la 42.000 a la depreciación acumulada, ¿no? Ubicamos la cuenta de depreciación acumulada de equipo de oficina y muebles. Entonces, para el primero vamos a registrar. Pueden hacer en uno solo ustedes, eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, la actualización del activo, con 2 decimales vamos a trabajar. Para el activo, decimos 283.33. Y para la depreciación acumulada, 260,66. ¿Listo? Primero actualizamos y después procedemos a efectuar la parte del cálculo de la depreciación, ¿no? Listo, en contabilidad básica, intermedia. Procedemos a efectuar el registro de la depreciación. El gasto, pues, ubicamos. Nos vamos al concepto de gasto. ¿Dónde está gasto? Y ubicamos
Estamos en la cuenta de depreciación de activo, ¿no? Entonces, gasto por depreciación a depreciación acumulada es lo que estaríamos haciendo contablemente. Ya. Ya, entonces, lo único que estamos haciendo es registrar la parte del gasto. ¿Cómo registramos el asiento? Pues en base al valor actualizado, ¿no es cierto? Ahora, tengo los valores actualizados aquí ya. Estos son los valores actualizados, ¿verdad? Entonces, la diferencia del valor de la depreciación del activo, del valor del activo, menos la depreciación acumulada va a ser igual a, trabajar con dos decimales, 2022.67. Ese es el valor que yo tendría que registrar, ¿no? Más 2022,67, ¿no? Ese es el nuevo equipo de computación, se deprecia en 5 años, entonces sobre el valor actualizado, a ver, 4 años, ese debería ser el valor de la amortización, 6.230 registrado en la parte de, o sea, de precisión acumulada, una cantidad mayor a lo que voy a tener residual del activo, por eso es que me tendré que remitir al valor, ¿no?, de rescate, todavía el valor residual, perdón, que tengo del activo. No puedo sobrepasar. ¿Se entiende, no? O sea, no podría depreciar por año completo este último cálculo que tengo que realizar. Tendré que depreciar por lo que me resta, por el remanente, de tal forma que cuando yo mayorice la cuenta, a ver, si yo mayorizo la cuenta de activo fijo, de activo, en este caso, muebles, oficina, equipo de oficina y muebles, y con esto cerramos, ¿ya? Vaya, ¿qué pasa? ¿Ya? Y mayorizo la cuenta de depreciación acumulada. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Mi mouse me juega mal a pasar. Ahora sí. Aquí. Ya. A ver, mayorizamos entonces las cuentas de activo, decíamos, en equipo de oficina y muebles, como voy a tener un saldo de 25.000 inicialmente, ¿no es cierto? Los 25.000, más el valor actualizado que estoy registrando en esta parte va a ser los 283,33. ¿Cuánto voy a tener en equipo de oficina y muebles? La sumatoria de estos valores, ¿no es cierto? Y eso se ve muy frecuentemente, no solamente en los municipios, en cualquier otra empresa, ¿no? Deprecian por encima del valor, porque no llevan un buen control. Lo mismo en depreciación acumulada de inmuebles. A ver, tenemos una cantidad inicialmente de 23.000, ¿no? Y la depreciación acumulada, en este caso, que hemos registrado por la actualización 60,66, ¿no? Entonces, hasta este nivel tenía un valor de los 23.260, que era el valor actualizado, este valor.
¿no? Entonces, con este último asiento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy registrando 2022,67, de tal forma de que cuando yo sumarice el valor de la depreciación, yo tenga el mismo valor que tengo pues en la parte de equipo de oficina y muebles. Entonces, cuando yo tenga que valorar, qué sé yo, voy a tener en mi balance, ¿no? Equipo de oficina y muebles con este importe, ¿no? Y voy a tener esta cuenta de depreciación acumulada en mi balance con el mismo valor, solamente que negativo, ¿no es cierto? Porque es depreciación acumulada, entre paréntesis, como quieren. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de este activo? Que ya está completamente depreciado. Su valor va a ser igual a, ¿cuánto? 0, ¿verdad? Porque ya está completamente depreciado. Pues les he comentado esta situación en el tema de las computadoras que nos han dado, por ejemplo, a nosotros. Les comenté esa situación, ¿no? Entonces, no, pero si registro, como les estaba diciendo, pues, o como han hecho muchos de sus compañeros, el valor de, no de 2022 aquí, ¿no? Sino calculando la depreciación, los 6.320,83, entonces aquí 6.320,83. Miren, ¿cuánto voy a tener como valor en el activo? Un saldo negativo. ¿Cómo voy a tener un saldo negativo en un activo? Pues, o sea, miren, es como si no había considerado pues correctamente la depreciación, ¿no? Y eso es lo que han cometido. Aquí han puesto 6.000, directamente 6.320. Entonces, obviamente nos va a dar un saldo negativo. Eso ya no se puede, ¿no? Entonces, pues, ese es el examen que han dado sus compañeros para que tengan una idea de cómo va a ser su examen también, ¿no? ¿Alguna consulta, algún comentario, algo que quieran aportar? ¿Todo claro? ¿Qué les ha parecido el examen? Fácil, difícil. No está difícil, sino un poquito larguito, sí, hay que manejar pues, rápidamente con el plan de cuentas, clasificador y demás, porque no da el tiempo. Eso sí tienen que practicar, revisar el clasificador. Si no han hecho los ejercicios que hemos ido haciendo en clases, o sea, revisando conjunto. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, ayer, bueno, mejor no os comento todavía, para ver quiénes están haciendo, no sé seguramente cuántos habrán copiado, como pues hemos ido haciendo seguimiento en sus cuadernos, aunque no sea bonito. Las chicas generalmente pues hacen sus margencitos así bonito, con reglitas. Los chicos somos más pues desordenados a veces, ¿no? Es decir, más a mano alzada, que sé. Pues la cosa es que tengan, de una u otra forma que tengan, porque si están haciendo seguimiento, perfecto. Pues si están ahí echados en su cama y sacando screenshots y después van a querer estudiar de los screenshots, no van a poder. Yo les digo, van a tener mucho problema. Contabilidad en cualquier materia práctica, les repito, la clave es haciendo, no mirando. Ya, Acuña, Presente Aguirre, Acuña, Lisa. Alejandro, Almendras, Antesana, Arancibia, Presente, Licen. Avendaño, Avendaño presente, Licen. Azurduy, Vallejos, Caiguara, Calatayud, Camata, Presente, Licen. Calatayud, Sí, Camata, Campos, Campos presente, Licen. Cardoso, Presente. Trujillo, Presente, Céspedes, Licen Trujillo, Cardoso. Carrillo presente, Licen. Choque, Céspedes presente, Licen. Coa, Licen, ayer también estaba Céspedes, solo que tuve un problema de conexión al final. y ese es el problema, pues, Presente, presente. Jimena. A ver, Chogliu, Choque, Presente, Licen. Chou. Coa, Condori, Copa, Cruzoni presente, Licen. Cruz Copa, Efraín presente, licenciado. Cruz, ya.
Cruz Ramos, Zulma, Cruz Sonia, Cruz Sonia presente, licenciado. Cutipa, Daza, Díaz, Durán, Díaz presente. Presente, licenciado. Enríquez, Espada, Gorena, Gutiérrez, Jesús, Limachi. A mí me está preocupando el nivel de abandono que hay en este curso. Limachi, presente, licenciado. Ayer también estaba el licenciado. No puede constar. esto y es pues cuento chino. No, A ver, licenciado, estaba. Machicado, Mancilla, Machicado presente. ayer estaban todavía en los canchacos, ¿qué se llama? La cacharpa, y no sé qué se llama cuando levantan tumbas, seguramente estaban ahí Martínez presente, dicen. rezando todavía. A ver, Méndez, Meneses, Mostacedo, Orellana, Orellana presente, dicen. Orellana presente, licenciado. Párraga, Pacara, Pacara presente, licenciado. Palacios, Porcel, Quispe, Rebollo, Rodríguez, Romero, Sandy, Rodríguez presente, licenciado. Rebollo, licenciado. Rebollo, Sandoval, Cifuentes, Silva, Taboada, Urquizu, Valverde, Urquizu presente, dicen. Villavicencio, Yugra, Zárate, Zorrilla, Villavicencio presente, licenciado. Zorrilla presente, licenciado. Zuna presente, licenciado. Zorrilla, Zorrilla presente, licenciado. ya, Vera, Dicen Aguirre presente. Vera, ya, Aguirre, ya, No me ¿alguien más? escucho. Ya, no te preocupes. Sí. Vera. ¿Alguien más que no haya respondido? Mostazado, licenciado. Zulma dice que no tiene mucha señal. Mostacedo, Cruz Zulma, Sí. ya, ¿alguien más? Bueno, creo que están todos, ¿no? Mire, me preocupa un poquito el nivel de deserción que hay en este curso. De los que éramos 70, ahorita estamos 34, máximo 38 vienen a pasar clases. Y si no asisten a clases en esta parte práctica, peor, no van a poder, pues, tienen que nomás, y tienen que hacer seguimiento con el clasificador, con plan de cuentas. Yo les pediría que enciendan su, ni va bien, mi cámara. Yo les pediría que enciendan sus cámaras y me muestren todo el trabajo que han hecho. Yo les apuesto que ni el 50% están haciendo seguimiento como corresponde, ¿no? Entonces, Por favor. Cruz Ramos, mi micrófono, por favor. ya, Zulma, no te preocupes. Estás presente, pero Cruz Ramos, Zulma. Ya está bien. Gracias. Entonces, la cosa es así, ¿ya? Valga la reflexión, traten de revisar los ejercicios también. Si gustan, pueden subir al eCampus algunos ejercicios para que puedan resolverlos. Yo no tengo ningún problema. Eh, eh, para que repasen, ¿no? Parte de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo. Bueno, con esto cerramos. Quedamos aquí. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles. ¿Ya? Que tengan un feliz esta jornada, entonces, hasta el miércoles. Hasta luego, Licen. Hasta luego, licenciado. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Lice. Buen día, buen día.